El niño apareció en la fiesta de cumpleaños del millonario y reveló una cosa impactante. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. En la fiesta de cumpleaños de Joaquín, toda su familia estaba presente, junto con invitados distinguidos, empresarios exitosos y figuras influyentes de la alta sociedad. Felicidades, Joaquín, eres un verdadero padre ejemplar y un esposo maravilloso, dijo uno de los invitados, dándole una palmada amistosa en el hombro. Gracias, siempre intentamos construir una familia feliz. Eso es todo lo que deseo, respondió Joaquín, con una voz suave y orgullosa. La sala se llenó de aplausos. Joaquín se sentía alegre, orgulloso de todo lo que había logrado construir. Pero nadie se imaginaba que, en ese preciso momento, un acontecimiento inesperado estaba a punto de ocurrir. Cuando la luz de la lámpara de araña iluminaba la fiesta resplandeciente, un niño vestido con ropas desgastadas apareció de repente en la puerta lateral de la mansión. El niño tenía alrededor de 10 años, su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban pánico. Parecía no prestar atención a la elegancia que lo rodeaba y tenía un único propósito: encontrar a Joaquín. Todas las miradas en la sala se dirigieron hacia él. Las conversaciones cesaron de inmediato y el ambiente de la fiesta comenzó a tornarse tenso. Los presentes comenzaron a murmurar, los susurros llenaban el lugar. ¿Quién es ese niño? ¿De dónde salió?, preguntó un invitado, con tono curioso. Parece un niño callejero. No sé cómo logró entrar aquí, respondió una mujer a su lado. Joaquín alzó la vista y vio al niño en la entrada. No podía entender cómo un niño vestido de esa manera había logrado colarse en una fiesta tan elegante. Pero lo que sorprendió aún más a Joaquín fue que el niño se acercó, con pasos silenciosos pero decididos, y se detuvo justo frente a él. «Señor, Joaquín», preguntó el niño, con una voz temblorosa pero decidida. Joaquín parpadeó, sin poder creer lo que oía. Intentó mantener la calma, pero una sensación de incomodidad comenzó a apoderarse de él, como si algo malo estuviera por suceder. Miró a su alrededor, sintiendo todas las miradas clavadas en él, como si esperaran una reacción. «Niño, sal de aquí de inmediato», dijo Joaquín con tono severo y autoritario. Pero el niño no se movió. En cambio, sacó una pequeña caja del bolsillo y se la tendió a Joaquín. «Esto es para usted», dijo el niño, y luego abrió la caja. Dentro había una fotografía y un acta de nacimiento antigua. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Joaquín, confundido, sin entender lo que estaba ocurriendo. El niño no respondió, solo colocó los objetos sobre la mesa. «Esto es una prueba», dijo, mirando a los ojos de Joaquín. «Usted es mi padre». La sala se quedó en silencio absoluto. Los invitados no podían creer lo que escuchaban, y comenzaron a murmurar de nuevo. El ambiente festivo se volvió denso y cargado. «¿Qué dijiste?», Joaquín no podía creer lo que acababa de oír. «Sí, soy su hijo. Mi madre se llama Elena Gómez», afirmó el niño con firmeza. Joaquín se quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar. Quería desechar esa historia de inmediato, pero el niño continuó hablando, como si no le importaran las miradas que lo rodeaban. «Esta es mi acta de nacimiento. Mi madre intentó contactarlo muchas veces, pero usted nunca escuchó», continuó el niño con una voz llena de rencor. Carolina, la esposa de Joaquín, también había escuchado todo y su rostro enrojecía de furia. Se levantó, tomó de la mano a su hija Camila, y se acercó a Joaquín. «¿Qué está pasando? ¿Conoces a ese niño?», preguntó Carolina, con la voz temblorosa de la rabia. Joaquín intentó mantenerse sereno, pero por dentro todo se derrumbaba. «Esto debe ser una broma. No tengo ningún hijo como ese», gritó, y luego se volvió hacia los guardias de seguridad. «Sáquenlo de aquí ahora mismo. No quiero volver a ver su cara nunca más», ordenó Joaquín. Pero cuando los guardias se acercaron, el niño se giró una vez más, y dijo una frase que dejó en silencio a todos los presentes en la fiesta. «Usted no podrá escapar por mucho tiempo, Joaquín.
La verdad saldrá a la luz. Y luego fue empujado hacia afuera. La fiesta, que estaba llena de risas y alegría, se sumió en el silencio y la preocupación. Las palabras del niño seguían resonando en la mente de Joaquín, como una maldición imposible de borrar. La verdad saldrá a la luz. Esa frase se repetía una y otra vez en su cabeza mientras el ambiente de la fiesta se volvía cada vez más tenso. Miró a su esposa Carolina, quien permanecía sentada en silencio, con los ojos enrojecidos y el rostro lleno de dolor y confusión. ¿Qué está pasando contigo? ¿Escuchaste lo que dijo ese niño?, preguntó Carolina con voz temblorosa. Joaquín no respondió de inmediato. Respiró hondo y luego dijo: eso fue solo un engaño. No sé quién es ese niño, y no tengo ningún hijo como él. Carolina no le creyó, lo miró a los ojos, buscando la verdad en su mirada. Pero el nerviosismo y la inseguridad eran evidentes en el rostro de Joaquín. No podía esconder el pánico en sus ojos. El ambiente se volvió sofocante, cada mirada se sentía como una daga clavándose en su mente. Los invitados empezaron a susurrar otra vez, y la atmósfera se llenó de sospechas. Dame la foto y el acta de nacimiento, exigió Carolina con voz cargada de ira. Joaquín asintió y tomó la pequeña caja, pero no podía escapar de las miradas inquisitivas. Abrió la caja y vio la foto de él junto a la mujer que una vez amó brevemente, Elena. Junto a la foto estaba el acta de nacimiento con el nombre del niño, Martín. Ese nombre le cayó como un balde de agua fría, y todo lo que creía cierto comenzó a derrumbarse. Esto es una farsa, gritó Joaquín con voz firme y decidida. No sé quién es ese niño. Esto es una conspiración, y no permitiré que destruya a mi familia. Sin embargo, en su voz había algo imposible de ocultar. Se sentía amenazado, como si una sombra oscura comenzara a envolver la vida perfecta que había construido. Carolina no dijo nada más, pero su mirada era helada. Se dio la vuelta, tomó de la mano a su hija Camila y salió de la sala. Los invitados comenzaron a levantarse, sin saber qué hacer. El ambiente seguía en silencio, solo se escuchaban suspiros y se sentían miradas cargadas de duda. Todos miraban a Joaquín, pero nadie se atrevía a decir una palabra. Ese niño dijo que su madre era Elena Gómez. Ella trabajó para mí, dijo Joaquín, intentando convencerse a sí mismo, pero el nerviosismo era evidente en sus ojos. Carolina se detuvo, se giró hacia su esposo y dijo: ¿te das cuenta de que hay algo que no encaja? Tú amaste a Elena, incluso le hiciste promesas. Joaquín se volvió hacia ella, su rostro enrojecido por la ira. Carolina, no tengo tiempo para discutir sobre eso. Ese niño es un farsante. Quiere arruinar nuestra vida, destruir nuestra familia, dijo mientras señalaba la caja con una expresión desafiante. Esto es solo una broma. No permitiré que desordene todo. Carolina miró la caja en sus manos. No dijo nada más, pero parecía estar luchando consigo misma, con todo en lo que alguna vez creyó. Se dio la vuelta y salió de la sala sin decir una palabra. Toda la habitación permaneció en silencio, cada segundo que pasaba aumentaba el peso sobre los hombros de Joaquín. Mientras tanto, Sergio, un periodista que estaba en un rincón de la sala, observaba todo en silencio. No podía evitar sentir que había algo muy extraño en esta historia. El nombre Elena Gómez le sonaba familiar. Recordó rumores sobre ella, la asistente que trabajó para Joaquín antes de desaparecer repentinamente. Sergio sintió un impulso muy fuerte de investigar más a fondo. Sergio se levantó y se acercó al niño. Le puso suavemente la mano en el hombro. Pequeño, ¿puedes contarme más? Creo que puedo ayudarte, dijo con voz suave. Martín lo miró y asintió en silencio. Mi mamá está por morir, y yo solo quiero encontrar la verdad, quiero justicia. Ella me habló muchas veces de él, de cómo nos abandonó. Solo quiero que él reconozca que soy su hijo. Sergio asintió lentamente, sus ojos fijos en el acta de nacimiento y la foto. Estoy seguro de que podrás encontrar respuestas. Yo te ayudaré. Martín agradeció a Sergio con una mirada llena de esperanza.
Sergio prometió que investigaría la verdad sobre el pasado de Joaquín, sin importar lo que tuviera que enfrentar. Después de que terminó la fiesta, Sergio continuó siguiendo e investigando más sobre esta historia. No podía ignorar la inquietud en su corazón, y los detalles extraños solo alimentaban su determinación. Aunque Joaquín había negado todo, las palabras del niño no podían ser ignoradas tan fácilmente. El niño parecía muy seguro de lo que decía, y la foto, el acta de nacimiento dentro de esa pequeña caja, eran pruebas que no podían descartarse. La historia de Elena Gómez, la mujer que Joaquín alguna vez amó, se volvía más clara en la mente de Sergio. A la mañana siguiente, Sergio comenzó a actuar. Buscó noticias antiguas sobre Elena, artículos viejos sobre cómo ella había trabajado como asistente de Joaquín antes de desaparecer repentinamente de su empresa. La información en el expediente era bastante vaga, pero no había nada en particular. Sin embargo, una sensación de que algo turbio se escondía detrás seguía rondando su mente. Como periodista de larga trayectoria, Sergio no se rendía fácilmente. Continuó buscando información de personas que pudieran saber algo sobre Elena. Fue a la oficina de una excompañera, quien había trabajado con Elena muchos años atrás. Ella se llamaba Teresa, una periodista retirada tras muchos años en el gremio. Sergio sabía que Teresa podría saber mucho sobre Elena, ya que habían trabajado muy cerca. Teresa, necesito tu ayuda, comenzó Sergio al encontrarse con ella en el café donde solía sentarse. Estoy investigando a una mujer llamada Elena Gómez. Ella trabajó para Joaquín, un director de una gran empresa. ¿Sabes algo de ella? Teresa lo miró y luego negó con la cabeza. A Elena la recuerdo muy bien. Era una mujer trabajadora, inteligente y con mucho potencial. Pero después de que dejó la empresa, nadie supo a dónde fue. Sergio asintió. No le dijo a nadie por qué se fue. No, pero escuché algunos rumores. Algunos decían que Joaquín la despidió porque estaba embarazada. Y que cuando se enteró de su embarazo, él la obligó a irse, le pagó para que se quedara callada. Teresa bajó la voz, como si temiera que alguien más pudiera oírla. Sergio se quedó en silencio, reflexionando sobre esas palabras. ¿Ella mencionó algo sobre el bebé? Teresa se detuvo un momento y luego continuó. No hablaba mucho, pero recuerdo que se lamentaba por tener que ser madre soltera. Decía que nunca permitiría que su hijo pasara necesidades, y que amaba a Joaquín. Pero al final eligió guardar silencio. Sergio se recostó en el respaldo del sillón. Las palabras de Teresa solo aumentaban sus sospechas sobre la relación entre Joaquín y Elena, y lo hacían sentir que esta historia tenía muchas más capas por descubrir. Gracias, Teresa. Ya sé lo que tengo que hacer, dijo Sergio, levantándose y dándole una palmadita en el hombro. Salió del café con el ánimo revuelto, pero también con una firme determinación. Tenía que descubrir la verdad. Decidió contactar nuevamente al joven Martín, esta vez no en una fiesta lujosa, sino en una cafetería modesta donde el chico lo esperaba. Martín miró a Sergio con ojos llenos de esperanza, pero también con mucha preocupación. Sergio, yo realmente quiero saber la verdad, dijo Martín, con la voz temblorosa. Mi mamá hablaba mucho de él, pero nunca lo conocí. Solo quiero que él me reconozca como su hijo. Así mi mamá podrá descansar en paz. Sergio se sentó frente al joven y lo miró a los ojos claros. Puedes estar tranquilo, te voy a ayudar. Haré todo lo posible por descubrir la verdad. Solo necesito un poco más de tiempo. Sergio le pidió a Martín que le entregara todos los documentos que tenía, incluyendo el acta de nacimiento y la foto antigua que había traído a la fiesta. El muchacho no dudó y le entregó todo con las manos temblorosas. Sergio tomó cada objeto con cuidado, los guardó en una pequeña bolsa y anotó todos los detalles. Sabía que eran pruebas importantes. Gracias, Martín. Haré todo lo que esté en mis manos para ayudarte, prometió Sergio, con voz suave y decidida. Al día siguiente, Sergio continuó su investigación. Fue al hospital donde Elena había sido tratada durante los últimos meses de su vida.
Ella había sufrido de cáncer, y su salud se había deteriorado rápidamente. Sergio buscó a uno de los médicos que la atendieron. Buenos días, doctor. Estoy buscando información sobre una paciente antigua, Elena Gómez. Ella fue tratada aquí, dijo Sergio con tono serio. El médico lo miró, dudó un instante y luego suspiró. La recuerdo, era una mujer muy fuerte, pero la enfermedad terminó por llevarse su vida. Sergio preguntó de inmediato, ¿ella alguna vez mencionó a Joaquín? ¿Llegó a contactarlo? El doctor frunció el ceño. Ella le escribió cartas, correos electrónicos, incluso intentó verlo en persona. Pero siempre fue rechazada. Él le pagó para que se callara. Ella fue despedida cuando estaba embarazada y cayó en la pobreza. Esa frase dejó a Sergio paralizado. No podía creer lo que estaba oyendo. Joaquín, un hombre exitoso y poderoso, ¿había sido tan cruel con Elena? Gracias, doctor, dijo Sergio, sin poder ocultar la rabia en sus ojos. Salió del hospital con la mente hecha un torbellino. Sergio estaba decidido a no detenerse. Ya tenía suficiente información inicial. Sin embargo, otra verdad comenzaba a asomar, y todo estaba empezando a verse más claro que nunca. Sergio no podía dejar de pensar en lo que había oído del médico el día anterior. Cuanto más profundizaba en la historia de Elena, más sentía que las sombras del pasado de Joaquín estaban saliendo a la luz. No eran solo rumores, eran verdades duras, frías, imposibles de negar. Pero necesitaba encontrar todas las piezas para completar el rompecabezas, para poder revelar la verdad al mundo. Con firmeza en su corazón, Sergio siguió buscando más información. Comenzó a visitar lugares que Elena había frecuentado en los años antes de su muerte. Uno de los sitios donde creyó que podía hallar respuestas fue la biblioteca de la ciudad. Allí se conservaban archivos, documentos de pacientes que habían sido tratados en hospitales locales, e incluso cartas enviadas a organismos del gobierno. Sergio esperaba encontrar algo entre las cartas de Elena, alguna que hubiera escrito pidiendo ayuda a Joaquín o a cualquier autoridad. Ese día, Sergio fue a la biblioteca, buscó un rincón tranquilo y se concentró en su labor. Revisó expediente tras expediente, y finalmente, después de varias horas, encontró un sobre con la leyenda, solicitud de ayuda, Elena Gómez, escrita en la parte frontal. Abrió la carta con cuidado, como si temiera que un movimiento brusco pudiera destruir esas palabras del pasado. Lo que encontró allí le apretó el corazón. Elena había escrito una carta dirigida directamente a Joaquín, describiendo en detalle su situación durante el embarazo y pidiéndole ayuda. Joaquín, sé que tenemos un pasado, y no quiero molestarte, pero no puedo hacerlo sola. Necesito tu apoyo, por este niño. Si no me ayudas, no sé qué hacer con el futuro mío y del hijo que hemos creado. Estas palabras estaban impregnadas de desesperación, de una soledad profunda que Elena había tenido que soportar. Continuaba la carta. No te estoy pidiendo que te cases conmigo, solo te pido que reconozcas a este niño, que admitas que es tu hijo. Sergio miró la carta, sintiendo que todo un universo se abría ante sus ojos. Elena no era solo una mujer abandonada, era una madre valiente, que luchó sola en una sociedad llena de prejuicios e injusticia. Pero Joaquín, con todo su poder y riqueza, le dio la espalda. No una vez, sino muchas. Sergio siguió leyendo. Elena narraba sus encuentros con Joaquín, cómo él la rechazaba de forma tajante, y hasta le ofrecía dinero para silenciarla. Me diste una gran cantidad de dinero, diciendo que nunca me faltaría nada. Pero lo que no sabes es que yo no puedo cambiar a mi hijo por ningún precio, escribió Elena. Sergio sintió cómo la ira le hervía por dentro. Lo que Joaquín había hecho era una crueldad imperdonable. Siguió buscando otras cartas, pero no encontró nada más allá de información sobre cómo Elena fue presionada a guardar silencio, amenazada para no hablar. No hubo empatía, no hubo ayuda de Joaquín. Solo encubrimiento y abuso de poder. Sergio cerró los ojos, intentando contener su enojo.
Tenía que mantenerse sereno para continuar con la investigación y hacer justicia para quienes habían sido oprimidos por Joaquín. En ese momento, otro personaje apareció en la vida de Sergio. Una mujer que también había trabajado para Joaquín, que había renunciado de forma repentina, y desde entonces vivía en el anonimato. Ella se acercó a Sergio, lo citó en una cafetería discreta, y dijo que quería compartir su historia. «Puedes ayudarme, ¿verdad?», dijo la mujer, con una voz ronca, como si hiciera mucho tiempo que no hablaba con nadie. Contó que su nombre era Isabel, y que había sido empleada de Joaquín durante muchos años, pero un día se dio cuenta de que estaba embarazada. Sabía que Joaquín no podía saberlo, porque yo era solo una trabajadora, y no podía permitir que eso afectara mi trabajo. Pero no podía callarlo para siempre. Temía que si tenía al bebé, tendría que dejar mi empleo y vivir con miedo. Sergio escuchaba con atención. Isabel continuó, con la voz quebrada. Joaquín me violó, pero como estaba embarazada, no pude hacer nada. Solo supe quedarme callada para proteger al niño. Pero después de que di a luz, él hizo que me despidieran de la empresa y yo no me atrevía a hablar. La historia de Isabel era como un espejo que reflejaba lo que Elena había tenido que soportar. Joaquín no solo se había negado a asumir la responsabilidad por el hijo de Elena, sino que también había obligado a muchas otras mujeres a guardar silencio, a vivir bajo el miedo y la opresión. Sergio se sentía como si estuviera parado al borde de un precipicio, sin posibilidad de regresar atrás. Gracias por compartirlo, Isabel, dijo Sergio. Su voz se volvió grave, cargada de compasión. Te voy a ayudar, la verdad saldrá a la luz. Sergio sentía que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Joaquín no era el hombre que todos creían. Ese hombre poderoso no solo había destruido la vida de Elena e Isabel, sino que también estaba encubriendo una red de crímenes, una red llena de secretos oscuros que nadie se atrevía a revelar. Pero Sergio sería quien los desenmascararía. Sergio se encontraba en medio de la sala de estar de un pequeño apartamento, donde había ido para hablar con una exempleada de Joaquín. Esa mujer se llamaba Marta, y aunque había dejado de trabajar hacía mucho tiempo, aún recordaba claramente los detalles sobre Joaquín, sobre las personas que él contrataba y sobre reuniones secretas que había presenciado. Sergio creía que Marta podía ser una pieza clave en su investigación. Todo empezaba a volverse claro, pero aún faltaba una pieza crucial: la confirmación mediante una prueba de ADN. Marta abrió la puerta, miró a Sergio con una expresión cautelosa. Sé lo que estás buscando, dijo con voz ronca. Pero no esperes que te ayude. Joaquín no es alguien fácil de desenmascarar. Sergio asintió levemente. Solo quiero la verdad, Marta. Si me ayuda, no se arrepentirá. Marta guardó silencio por un instante, y finalmente suspiró, guiando a Sergio a una pequeña habitación donde guardaba objetos antiguos de su época trabajando para Joaquín. Tengo algo, un objeto que creo que podría servirte, dijo ella, con voz suave pero llena de desconfianza. Abrió un armario, sacó una bolsa de tela vieja y, de su interior, extrajo un traje usado. Este es el traje que Joaquín usó para una reunión importante el año pasado. Él me lo mandó a lavar, y dentro del traje encontré algunos cabellos extraños. Sergio no dudó ni un segundo. Tomó el traje y lo inspeccionó con cuidado. Un cabello oscuro, delgado y suave estaba adherido a la tela. Esos cabellos serían pruebas importantes para su investigación. Con mucho cuidado, los guardó en un sobre, y luego miró a Marta. ¿Podría ayudarme a hacer una prueba de ADN con esto?, preguntó Sergio, con voz firme. Marta lo observó por un buen rato y luego asintió. Voy a ver cómo puedo ayudarte. Pero si haces esto, ya no habrá vuelta atrás. Sergio le agradeció, y antes de irse, metió discretamente el sobre dentro de su portafolio de cuero. Ya tenía suficiente información y estaba listo para descubrir la verdad. Sin embargo, había algo que debía enfrentar. Joaquín no era alguien fácil de derribar. Su poder no solo hacía que la gente callara,
sino que también empujaba a Sergio hacia una lucha despiadada. A la mañana siguiente, Sergio llevó las muestras de cabello a un laboratorio de ADN, donde pidió que se hiciera una prueba rápida. Aunque el proceso tomaría algunos días, Sergio no podía esperar más. Sabía que solo estaba a un paso de confirmar todo y exponer a Joaquín. Mientras esperaba los resultados, Sergio no dejaba de pensar en todo lo que había reunido. Los testigos, las cartas olvidadas, los testimonios de las víctimas, todo era parte de un rompecabezas que ahora mostraba claramente la imagen de un hombre poderoso, pero profundamente culpable. Sergio no podía rendirse. Tenía que asegurarse de que Martín, el niño que Joaquín había abandonado, fuera reconocido y tratado con justicia. Al día siguiente, llegaron los resultados de la prueba de ADN. Sergio tomó el informe sin vacilar, lo abrió y encontró lo que tanto había temido como esperado. Martín era hijo biológico de Joaquín. Esos cabellos no estaban allí por casualidad. Eran pruebas irrefutables. Sergio sintió como si una gran carga hubiera sido levantada de sus hombros, pero al mismo tiempo, una ola de furia lo invadió. Joaquín no solo había engañado a todos, sino que había destruido la vida de más de una persona. Pero ahora, todo lo que había hecho estaba expuesto. Con el resultado en mano, Sergio empezó a planear cómo sacar la verdad a la luz. No iba a detenerse, cada paso que daba estaba bien calculado, y sabía que esta lucha no sería fácil. Antes de hacerlo público, Sergio se reunió una vez más con Martín. El chico había crecido un poco desde la última vez que se vieron, pero sus ojos aún brillaban con esperanza. Sergio no pudo evitar emocionarse al ver esa mirada. ¿Estás listo para saber la verdad?, preguntó, con voz suave pero firme. Martín asintió, sosteniendo con fuerza la pequeña caja que había llevado a la fiesta. Estoy listo, solo quiero saber quién es él, y qué es lo que merezco. Sergio le entregó el informe de ADN. Cuando el chico lo leyó, la sorpresa fue evidente en su rostro. Fue un momento que Sergio jamás olvidaría. Finalmente, la verdad había sido confirmada, y Martín ya no era un niño abandonado. Era el hijo de Joaquín, y tenía derecho a saberlo. Sergio lo miró a los ojos y le dijo: «Esta es la verdad, ya no tienes que vivir en la sombra. Joaquín no podrá negarlo más». Sergio se encontraba en el pasillo de un edificio alto, sintiendo que estaba en medio de un laberinto donde cada salida llevaba al peligro. Ya tenía todas las pruebas necesarias. El resultado del ADN, las cartas, los testimonios de los testigos. Todo estaba listo para revelar la verdad sobre Joaquín y los crímenes que había cometido. Sin embargo, en ese momento, Sergio sintió que el miedo comenzaba a crecer en su interior. Sabía que Joaquín no era alguien que se dejara vencer fácilmente. Era rico, poderoso, con conexiones en todas partes y una red de protección inmensa. Esto no había terminado, y la batalla que venía sería mucho más dura. La noche anterior, cuando regresaba del laboratorio, Sergio recibió una llamada inesperada de una fuente confidencial. Esa persona le pidió que se encontraran en una cafetería apartada. «Sé que estás investigando a Joaquín», dijo la voz, con preocupación. «Pero quiero advertirte, no vayas demasiado lejos. Estás en peligro». Sergio no podía dejar pasar esa oportunidad, aunque sentía que su seguridad estaba en juego. Decidió encontrarse con esa persona para averiguar más sobre lo que Joaquín podía hacer para protegerse. Al llegar al café, una mujer se levantó de una mesa en un rincón oscuro y lo miró con expresión preocupada. Era una exempleada de la empresa de Joaquín, quien había sido obligada a renunciar tras un incidente personal. Pero lo que más llamó la atención de Sergio fueron sus ojos. Parecía haber visto demasiado, cosas que nadie se atrevía a contar. «Gracias por venir», dijo ella, con voz ronca, como si ocultara algo muy grande. «No puedo dejar que te pongas en peligro por culpa de Joaquín. Él es muy peligroso, hará cualquier cosa para proteger sus intereses. A mí me destruyó, y no quiero que eso te pase a ti».
Sergio la miró fijamente, sin entender del todo lo que ella quería decir. ¿Qué sabes sobre Joaquín?, preguntó. Ella miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los estuviera escuchando. Sé que Joaquín no solo manipula a las personas a su alrededor. También usa su dinero y su poder para ocultar todos sus crímenes. Pero él no es el único. Sé que hay muchas otras mujeres que fueron violadas o amenazadas por él. Y todas nosotras hemos guardado silencio por miedo. Sergio se estremeció al oír eso. Sentía que estaba frente a un monstruo, no solo un estafador, sino un hombre que había construido una red de poder corrupta, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conservarla. Joaquín no se detendrá. Si sigues investigando, estarás en peligro, dijo ella, sus ojos reflejando un profundo temor. Quiero ayudarte, pero ya no puedo hacer nada más. Solo espero que entiendas que lo que estás haciendo podría costarte todo. Sergio apretó los labios, sintiendo que estaba al borde entre la vida y la muerte. Sabía que la verdad estaba más cerca que nunca, pero también que el peligro era real y cada vez más inminente. Joaquín no iba a caer sin luchar, y tenía formas de protegerse que nadie imaginaba. Esa noche, Sergio volvió a su apartamento con una mezcla de emociones. Sabía que mientras más se adentraba en esta investigación, más se veía arrastrado a un juego de poder del que no podía escapar. Cada paso que daba podía ser el último, y cada decisión que tomaba no solo determinaría su vida, sino que también afectaría a las personas que intentaba proteger. En la empresa de Joaquín, todo seguía su curso habitual. Joaquín mantenía la imagen de un empresario exitoso, un padre ejemplar admirado por todos. Sin embargo, en la sombra, sus relaciones comenzaban a desmoronarse. La red de poder que Joaquín había construido empezaba a mostrar grietas. Aquellos que antes lo protegían ahora empezaban a replantearse lo que habían hecho bajo su liderazgo. Una semana después, Sergio decidió hacer pública la verdad sobre Joaquín. Escribiría un artículo con todo lo que había descubierto, los oscuros secretos, los crímenes que Joaquín había ocultado durante tantos años. Pero justo cuando se preparaba para enviar el artículo al periódico, recibió otra llamada. Esta vez era de un amigo suyo en el mundo del periodismo. No puedes publicar esto, Sergio advirtió su amigo. Joaquín ha comprado a mucha gente en el medio. Si lo haces, nadie va a poder protegerte. Sergio guardó silencio por un minuto. Sabía que si publicaba la verdad, lo perdería todo, su trabajo, sus amigos, incluso su vida. Pero la verdad no podía permanecer oculta para siempre, y no podía quedarse de brazos cruzados mientras Joaquín seguía engañando al mundo. Sergio se preparó mentalmente para la batalla que se avecinaba. Sabía que revelar la verdad sobre Joaquín no solo cambiaría su vida, sino la de muchas personas más. Pero no había marcha atrás. Había visto demasiada injusticia, demasiadas personas empujadas a la oscuridad por el poder y el encubrimiento que Joaquín había construido. Y ahora, Sergio sentía que todo estaba por estallar. Se despertó esa mañana, tomó su computadora y comenzó a escribir el artículo. Cada palabra que escribía llevaba consigo una gran responsabilidad. Escribió sobre los niños abandonados, las mujeres violadas, sobre las atrocidades que Joaquín había cometido. El artículo sería publicado en uno de los periódicos más importantes del país, y gracias a su alcance, la verdad finalmente sería liberada. Sergio no podía evitar pensar en las consecuencias, pero creía que nada era más importante que hacer justicia. Una vez terminado el artículo, Sergio lo envió sin dudar a la redacción. A pesar del miedo que sentía, también experimentó un alivio inmenso. Había hecho lo correcto. Joaquín no podría esconderse para siempre, y personas como Martín, Elena, Isabel, y todas las demás víctimas tendrían finalmente una oportunidad de alzar la voz, aunque fuera demasiado tarde. El artículo lo cambiaría todo. Mientras Sergio esperaba la publicación del artículo, no podía dejar de pensar en Martín. El niño seguía siendo muy joven, pero después de todo lo que había pasado,
probablemente su vida nunca volvería a ser la misma. Y todo lo que había tenido que soportar por culpa de un hombre cruel como Joaquín, era demasiado doloroso para imaginarlo. Tal como lo esperaba, el artículo de Sergio fue publicado a la mañana siguiente. La verdad en una cajita, era el título, y causó un impacto inmediato en la opinión pública. Nadie podía creer lo que leía en cada línea, en cada detalle sobre Joaquín. Un hombre a quien habían admirado, un empresario exitoso, un padre ejemplar. Y ahora, todo lo que había construido se desmoronaba en un instante. El artículo sacudió no solo al mundo del periodismo, sino también a las redes sociales. La gente empezó a compartirlo a una velocidad asombrosa. Surgieron reacciones por todas partes, publicaciones inundaban las redes con información sobre Joaquín y los crímenes que había cometido. Las mujeres que habían sido engañadas, forzadas o lastimadas por Joaquín comenzaron a hablar, otras compartieron sus propias historias públicamente. Nunca antes se había visto una reacción como esa. Sergio seguía todo con una mezcla de ansiedad y satisfacción. Todos conocían ahora la verdad, y no podía ser silenciada. Pero lo que no había previsto fue la reacción feroz de Joaquín. Al ver el artículo, Joaquín convocó de inmediato a una conferencia de prensa, donde afirmó que toda la información era falsa. Negó todo lo ocurrido y declaró que se trataba de un ataque contra su reputación y su vida. «Esto es un montaje», gritó Joaquín en la rueda de prensa. «No hay ningún niño que yo haya abandonado. Toda esta información son puras mentiras». La rabia de Joaquín no logró esconder el pánico en sus ojos. Pero nadie le creía ya. Las personas comenzaron a alzar la voz con más fuerza. Las publicaciones en redes sociales seguían multiplicándose, y quienes habían sido víctimas de Joaquín empezaron a presentar pruebas, esclareciendo aún más la verdad. Sergio observaba su computadora, donde aparecían mensajes y publicaciones sin cesar. No pudo evitar sonreír. La verdad había salido a la luz, y nadie podía detenerla. Mientras tanto, en la casa de Joaquín, la tensión era palpable. Carolina, su esposa, miraba fijamente la pantalla del televisor, donde aparecía Joaquín furioso negando todo. Se sentía confundida y herida. Antes, había confiado plenamente en su esposo, pero ahora todo se venía abajo. No sabía qué hacer, pero en su corazón sabía algo con certeza. Lo que Joaquín había hecho era imperdonable. Miró a su hija Camila, y decidió que no podía permitir que la niña creciera en una familia llena de mentiras y engaños. «Tenemos que irnos», dijo Carolina, con voz firme y decidida. Subió a su habitación, empacó sus cosas y las de su hija. No dejó una nota, no dio ninguna explicación. Carolina se fue junto con Camila, abandonando la lujosa mansión que por años había llamado hogar. Mientras tanto, las noticias sobre Joaquín llenaban todos los medios. Entrevistas, investigaciones sobre su pasado, artículos que analizaban cada detalle de su vida eran difundidos. Nadie podía dejar de hablar del tema, y nadie recordaba ya la imagen del empresario exitoso, del hombre de familia. Joaquín se había convertido en símbolo de la corrupción del poder y el encubrimiento de crímenes. Cuando Martín supo que la verdad había sido revelada, no dijo mucho. Solo sonrió con timidez, una sonrisa leve pero llena de esperanza. Finalmente, había conseguido lo que más deseaba, ser reconocido. Ya no era un niño abandonado, sino un niño con derecho a vivir y a ser amado. Sergio observaba todo lo que ocurría, sintiendo que había contribuido a cambiar toda una sociedad. Pero sabía que la lucha no había terminado. Sin embargo, al menos, la verdad había sido liberada. Y eso era lo más importante. Joaquín se sentaba en silencio en su oficina, mirando por la ventana donde los primeros rayos del amanecer comenzaban a iluminar el cielo. Todo el mundo estaba cambiando, y dentro de él, el miedo empezaba a hacerse presente con más claridad. Todo lo que había construido, cada relación, su carrera, la imagen de una familia perfecta que había cultivado durante años, todo se derrumbaba como un castillo de arena arrastrado por las olas.
Durante muchos años, Joaquín había controlado todo a su alrededor con poder, dinero y manipulación. Había guardado todos los secretos, había obligado a otros a callar, había encubierto sus delitos. Pero ahora, la verdad no podía seguir oculta. Tras la publicación del artículo de Sergio, comenzó una ola imparable. Las víctimas de Joaquín, las personas que había abandonado, las mujeres que engañó y agredió, empezaron a hablar. Artículos, entrevistas, testimonios se compartían masivamente. Joaquín no podía detener esa marea. Carolina ya no era la esposa sumisa al lado de Joaquín. Se había ido, llevándose a su hija Camila, buscando un lugar tranquilo para empezar una nueva vida. Las llamadas de Joaquín, sus súplicas para que regresara, fueron ignoradas por ella. Carolina sabía que su vida con Joaquín había terminado hacía mucho. No podía seguir viviendo en una mentira. Pero en el fondo, también sentía un dolor profundo. Durante años, había entregado todo por esa familia, y ahora todo se había derrumbado. Carolina, no puedes hacerme esto. Te amo, amo a nuestra hija. No voy a dejar que esto termine así, decía Joaquín por teléfono, su voz llena de desesperación. Tú no entiendes nada, Joaquín. Nos mentiste, te mentiste a ti mismo. No puedo seguir viviendo en una familia así, respondió Carolina, su voz fría, sin rastro de cariño. ¿Alguna vez te hice algo malo? Te amo, pero tú no me entiendes, no tienes compasión. Joaquín comenzó a alzarse de voz, pero Carolina cortó la llamada. Dejó el teléfono sobre la mesa y se volvió hacia Camila, su hija, que estaba sentada a su lado. Sabía que había hecho lo correcto, pero el dolor en su corazón no era fácil de borrar. Camila miró a su madre, con los ojos brillantes, y aunque era pequeña, ya entendía que su madre estaba sufriendo mucho. ¿Vamos a estar bien, mami?, preguntó Camila con voz inocente. Carolina asintió, intentando sonreír. Haré todo lo posible para que seas feliz. Vamos a vivir bien, mi amor. En el edificio de la empresa, Sergio seguía atento a cada movimiento. Sabía que su trabajo aún no había terminado. Tras la negación de Joaquín, Sergio había preparado una nueva estrategia para asegurarse de que nada pudiera revertirse. Las redes sociales y los medios de comunicación estaban compartiendo la historia de Joaquín, pero aún había algunas personas que intentaban protegerlo. Sin embargo, Sergio no podía detenerse. Había invertido demasiado tiempo y esfuerzo en desenmascarar a Joaquín. Había presenciado demasiado dolor como para dejar que se olvidara. Martín, el niño que Joaquín había abandonado, había comenzado una nueva vida. Con la ayuda de abogados humanitarios, Martín fue reconocido legalmente como hijo de Joaquín y se le garantizaron sus derechos. Ya no era un niño sin identidad, sino una persona con derecho a ser reconocido y cuidado. Sergio sabía que, aunque Martín no tenía a su madre para compartir esa alegría, al menos ya no tendría que vivir en la oscuridad. Un día, mientras Sergio estaba en su oficina, recibió una llamada de un amigo periodista. ¿Ya lo viste? Tu artículo hizo que todos abrieran los ojos. Pero Joaquín está buscando revertir la situación, contrató al mejor equipo de abogados para impugnar el reconocimiento de Martín. Sergio no se sorprendió. Joaquín siempre había tenido dinero y poder, y jamás se rendía fácilmente. Pero Sergio sabía que no podía permitir que todo terminara así. Tenía que seguir luchando, seguir revelando la verdad al mundo. Meses después, Martín había comenzado verdaderamente una nueva etapa en su vida. Fue adoptado por una familia decente, sin mentiras ni secretos. Era una familia común, pero llena de amor. Y eso era lo que Martín más necesitaba. Amor y cuidado genuinos, no una familia construida sobre el engaño. Sergio visitaba con frecuencia la nueva familia de Martín. Se había convertido en un gran amigo para él, como un tío en su vida. Veía cómo el niño crecía, cada vez más seguro, más feliz. De ser un niño rechazado, Martín se había convertido en un joven consciente, fuerte y lleno de esperanza. Cada vez que lo veía, Sergio se sentía orgulloso de haberlo ayudado.
Una tarde de otoño, Martín estaba sentado en el parque leyendo la última carta escrita a mano por su madre. Sonrió al recordar sus palabras, sus consejos, pero también sintió una leve tristeza. Aunque su madre ya no estaba a su lado, sus enseñanzas vivirían siempre en su corazón. Levantó la vista al cielo, sonrió y corrió hacia su nueva familia. Sus pasos parecían dibujar una pintura de esperanza, de renacimiento y de luz. Y en ese instante, Sergio lo observaba, sintiendo que todo su esfuerzo había valido la pena. Joaquín había sido expuesto bajo la luz de la verdad, y las víctimas de su poderío corrupto finalmente habían sido escuchadas. La familia adoptiva de Martín era una pareja de adultos mayores, Elena y Luis. Eran personas bondadosas y sinceras, y desde que adoptaron a Martín, lo habían tratado como a un hijo propio. Luis era carpintero y Elena era maestra de primaria. Vivían en una casa pequeña pero acogedora, llena de recuerdos felices. Martín había recibido amor y cuidados como cualquier niño en una familia. Cada mañana, Luis lo llevaba a la escuela, y cada noche, Elena lo ayudaba con las tareas y le enseñaba valores de la vida. Sergio visitaba frecuentemente la casa de Martín. Veía claramente el cambio en él. De ser un niño callado y tímido, ahora Martín era activo y confiado. Ya no era el niño huérfano olvidado. Ahora era un niño con familia, con personas que lo amaban y, lo más importante, conocía la verdad sobre su origen. Una tarde al atardecer, cuando el sol empezaba a ocultarse, Sergio visitó a la familia de Martín. El niño estaba leyendo en un rincón. Al ver a Sergio, se levantó y corrió a abrazarlo, con los ojos brillando de felicidad. ¿Viniste a visitarme, tío Sergio?, preguntó Martín con voz suave y alegre. Sergio sonrió, se inclinó y le acarició la cabeza. Sí, vine a verte, como siempre. ¿Cómo estás? Martín señaló hacia la ventana, donde el cielo se tornaba naranja y rojo. Acabo de leer una carta de mamá. Ella siempre me decía que debía ser bueno y fuerte. Sergio sintió un nudo en la garganta. Sabía que la madre de Martín ya no estaba, pero sus enseñanzas seguían vivas en él. Lo que Martín estaba viviendo era un verdadero renacer. Salir de la oscuridad hacia la luz. No solo había superado sus heridas, sino que se había elevado con fuerza, como una llama brillante en su propia vida. Sergio se sentó junto a Martín, escuchándolo contar sobre su nueva vida. Cada historia que compartía era un momento valioso. Hablaba sobre sus juegos con los amigos del colegio, sobre las comidas ricas que le preparaba Elena, y sobre las veces que Luis le enseñaba a trabajar la madera. Soy muy feliz, tío Sergio, dijo Martín con sinceridad. Sergio lo miró con el corazón lleno de orgullo. Recordaba todos los días oscuros que el niño había vivido, en el miedo y la soledad. Pero ahora, Martín ya no sufría. Había encontrado paz, amor, y todo lo que merecía. Estoy muy orgulloso de ti, Martín. Has sido muy valiente, y sé que seguirás siéndolo, dijo Sergio, con la voz quebrada por la emoción. Martín sonrió, sus ojos llenos de seguridad. Nunca voy a olvidar a mamá, y voy a vivir bien, te lo prometo. Sergio sintió una paz profunda en su alma. Sabía que todo lo que había hecho no solo ayudó a Martín, sino que también le enseñó que la verdad siempre tiene valor. Aunque cueste caro, al final, la verdad prevalece. Joaquín había caído, ya no era la imagen del hombre perfecto. Los crímenes que cometió ya eran de conocimiento público, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias. En los días siguientes, Sergio siguió los acontecimientos alrededor de Joaquín. Aunque intentaba justificar y negar todo, la situación ya se le había ido de las manos. Comenzaron a presentarse demandas judiciales, y su empresa empezó a desmoronarse. Los socios y colaboradores que alguna vez estuvieron con él, comenzaron a alejarse. La carrera que había construido toda su vida, se estaba desmoronando. Carolina también seguía con su nueva vida. Comenzó a reencontrarse consigo misma, libre de las mentiras de Joaquín. Decidió criar a Camila con amor verdadero,
para que pudiera crecer en un entorno sincero. Aunque los años anteriores habían sido duros, ahora todo era diferente. Martín, con su nueva familia y nuevos amigos, se integraba cada vez más a su nueva vida. Aprendía constantemente, se convertía en alguien inteligente y esperanzado. Ya no era el niño abandonado, sino un verdadero hijo, amado y valorado. Y en los últimos momentos del otoño, cuando el sol de la estación brillaba por última vez, Martín volvió a leer la carta de su madre en el parque. Miró al cielo y sonrió. Corrió hacia su familia, y aunque la vida siempre cambia, él sabía que la luz lo guiaría. Esta historia nos enseña sobre el poder de la verdad y la resiliencia. Aunque la vida sea dura y llena de desafíos, la integridad y la justicia siempre prevalecen. Personas fuertes como Martín superaron la oscuridad, encontraron la luz y el amor verdadero. Al mismo tiempo, esta historia nos recuerda que, aunque alguien tenga poder y riqueza, si no vive con ética ni verdad, sus crímenes serán revelados, y la justicia siempre encontrará su camino. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.